Bien, pues buenos días, les invito a tomar sus lugares. Vamos en honor a los puntuales y desmañanados. Vamos a dar inicio a la reunión. Damos la bienvenida a todos los que llegaron y bueno, la bienvenida también a la gente que llegue a ver esto vía redes sociales. Y bueno, pues básicamente vamos a platicar un poquito acerca de algo. En la mañana me despertó el Señor con la reflexión del valor de un intercesor, ¿no? No sé cuántos de aquí, por ejemplo, creen o desempeñan en su vida diaria la intercesión, pero la intercesión puede marcar tantas diferencias en tantas cosas. Y quería yo compartirles un poco acerca de la intercesión que tuvo Abraham con un familiar de él. ¿Cuántos de aquí ubican la historia de Lot? Que levanten su mano. ¿Quién ubica la historia de Lot? ¿Qué imagen tiene de Lot, Francisco? A ver, platíqueme. ¿Qué recuerda de Lot y qué imagen tienes tú de Lot? Pues que Lot fue sobrino de Abraham ¿De Abraham? y como que siempre buscó, como que a mi entender, como que fue muy rebelde siempre, Rebelde. buscando cosas fuera del Señor. Ok, ok. ¿Alguien más que nos quiera compartir lo que conoce? ¿Guille? ¿Sí? A ver. Pues él veía como que le convenía estar con Abraham, por eso no lo quería dejar, ¿no? O sea, él como que sentía que al estando al lado de él iba a ser bendecido a través de Abraham. ¿Alguien más que nos comparta algo de Lot? ¿No? ¿Qué tal, señor? Bien, bueno, es curioso porque la mayoría tenemos una imagen de Lot mala y no lo voy a defender, ¿verdad? Pero fíjate qué fuerte es lo que dice, eh, fíjate qué dice segunda de Pedro 2:7. Te lo voy a leer, bueno, ahí sí lo podemos pasar. Dice, a ver si quieres desde el 6, nada más déjame. Si lo puedes, ¿lo tienes del 6 o no? Si lo tienes, si no, está bien ahí del 7. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda, no sé si es nefasta o nefanda conducta de los malvados. Si le puedes dar otro más. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos. Si te puedes regresar al 6, 2:6, dice, y si condenó uno más, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El contexto es que Pedro está hablando acerca de que hay que tener cuidado en los tiempos, sobre las predicaciones que en ese momento empezaban ya a desvirtuarse de la enseñanza genuina o de la enseñanza limpia del Evangelio. Y en el 6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. En la versión, te voy a leer cómo viene en la versión Nueva Traducción Viviente, que es una versión muy fluida. Dice, tiempo después Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma porque Lot era un hombre recto. Aquí dice justo, acá dice que era recto. Fíjate qué curioso, ¿no? Porque todos tenemos la imagen de un Lot tremendamente malo. Y aquí te dice que dice, Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Entonces, fíjate qué interesante, porque al final algo sembró Abraham definitivamente en la vida de Lot,
Y yo creo que parte de este tema era que iba a tener bendición y promesa de Dios, y que la justicia de Dios es en ese temor, ¿no? Platicaba con mi esposa en la mañana y me decía, bueno, es que realmente la Biblia te enseña que el justo por la fe vivirá, ¿no? Que fue el caso de Abraham. Sí, dígame, señor. De hecho, es curioso esa parte de cómo vemos a Lot como era, porque es parte de que ¿cómo dice? Lo padre de estar en el fuego es no quemarse, pero cuando Lot van los ángeles del Señor y prefiere darle a sus hijas, o sea, ella ya sabía o sea, el pueblo malvado de Sodoma y Gomorra, y prefirió dar esa pauta. Quiere decir efectivamente que pues él, hombre recto, o sea, ahí mostró esa rectitud. Pero por el simple hecho de que vivía en Sodoma y en Gomorra, como que lo enfocamos más en esa perversión. Fíjate que ese es el tema realmente de Lot. Lot, bueno, tiene esta división con sus pastores, con los pastores de Abraham, o con los cuidadores de ahí del ganado, etcétera, y se separan. Dice que hay varias versiones, algunas te dicen que entró a Sodoma, otras te dicen que se puso solamente cerca de Sodoma, pero al final la cultura de esa población lo invadió. Ahora, lo invadió, pero siempre tuvo ese temor de Dios, fíjate. Entonces, es grueso porque tan cerca de la bendición y tan lejos. Él realmente, cuando tú empiezas a escudriñar la palabra, te das cuenta que él iba tras las aguas. Él estaba buscando un lugar de aguas donde pudiera de alguna manera tener sus ganados, donde pudiera de alguna manera cultivar, me imagino. Pero iba tras las aguas, y en esa búsqueda de las aguas llega a una población próspera por las aguas, pero sin temor de Dios. Lo que no había con Abraham. Con Abraham quizá no habla de que hubiera unas grandes aguas, pero sí era gente próspera, ¿no? Y acá él se va solamente por buscar la prosperidad, y ahí se desconecta realmente de esta bendición que venía teniendo con Abraham. Al final, la misericordia de Dios alcanza a Lot por Abraham, no por el mismo Lot. Sin embargo, Lot en la Biblia lo reconoce como justo. O sea, sí llama la atención esto. Pero la parte más importante es precisamente esta intercesión que tuvo Abraham con su sobrino, ¿no? Voy a leer un poquito, voy a irme a esa parte de Génesis. Y esto es pues reflexionando sobre lo valioso que es la intercesión, donde un personaje que tomó muy malas decisiones, que fue Lot, aún así alcanzó misericordia de Dios por la intercesión de otro. ¿Cómo qué decisiones? Bueno, se acercó a una población próspera, y al final, en medio de la prosperidad, solo había una gran perversión, ¿no? Entonces, no fue contaminado directamente, pero después podemos ver que las hijas sí, ¿no? Las hijas sí traían ya la cultura de Sodoma y Gomorra, tan es así que lo emborrachan y se involucran posteriormente con él, ¿no? Entonces, pues sí es, eso se llama incesto, ¿no? Pero bueno, si nos vamos un poquito al 18, Génesis 18 te habla acerca de que de repente Abraham ve a unos, dice 18:1, te lo voy a leer, no es necesario buscarlo, dice: el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca de Robledo, que pertenecía a Mamre, un día. Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Él reconoció que estos hombres no solamente eran personas humanas, sino que venían con el Señor, porque inmediatamente dice: mi Señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies. Mira qué bienvenida le da Abraham a estos personajes. Dice: ya que han honrado a su siervo con esta visita, permítame prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa, le dice a Sara: apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala, hornea pan
Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno. Bueno, Abraham se desvivió y en esta actitud recibe la promesa nuevamente que van a tener un hijo. En el 9 dice, ¿dónde está Sara tu esposa? Le preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchó la conversación desde la carpa. Y Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo, ¿no? Ya no dio detalles, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? Y bueno, pues ya ahí le exhortan un poquito y Sara dice, no, yo no me reí, ¿verdad? Pero por dentro estaba de carcajadas, ¿no? Pero fíjate bien, dice, Abraham intercede por Sodoma. Esta es la parte que continúa, ¿no? Después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. ¿Ocultaré mis planes a Abraham?, dijo el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Dice, los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Abraham se le acercó y dijo, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad, ¿aún así la destruirás y no la perdonarás por causa de los justos? Y así empezó Abraham pues a regatearle al Señor, bueno, no 50, que sean 40, ¿no? Y luego 30, 20, hasta que acaba con 10, ¿no? Dice, por favor no te enojes, mi Señor, rogó Abraham, permíteme seguir hablando. Supongamos que se encontraran solamente 30, ¿no? En el 31 dice, dado que me he atrevido a hablar al Señor, permítame continuar. Supongamos que hay solamente 20. El Señor le contestó, entonces no la destruiré por causa de esos 20. Finalmente, Abraham dijo, Señor, por favor, no te enojes conmigo si hablo una vez más. Y si hubiera tan solo 10, y el Señor contestó, entonces no la destruiré por causa de esas 10. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa. Lo triste es que no encontró ni 10 justos en Sodoma. Realmente al único que logró alcanzar, más bien considerar como justo, fue a Lot. El único, porque aunque le dio la posibilidad de que toda la familia pudiera salir, desgraciadamente toda la familia estaba muy involucrada ya con la cultura de Sodoma. La mujer al momento de huir se convierte en sal porque voltea y no sigue las instrucciones que les habían dado. Las dos hijas después de ahí, como pueden ver, lo emborrachan y se involucran con él. Entonces, bueno, este Lot desafortunadamente, tú lo ves en el proceso, cuando entran los ángeles, le decían, hazte a un lado, gritaron ellos, ¿no? La gente de Sodoma empieza a decirle, oye, esos ángeles que llegaron, queremos tener relaciones con ellos, queremos involucrarnos con ellos, ¿no? Y Lot, en su ignorancia del poder de los ángeles, dice, no, están bajo mi protección, o sea, están en mi casa, ¿cómo crees, no? En el 9 dice, hazte a un lado, gritaron ellos, este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez, ¿no? Dice el pueblo, ¿no? Te trataremos mucho peor que a esos hombres. Y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Dice, pero los dos ángeles extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta. Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban a la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot, ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor, y Él nos ha enviado para destruirla. Entonces Lot salió con prisa a contarles a los prometidos de sus hijas, rápido, salgan de la ciudad, el Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que lo decían de broma,
¿no? Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron. Apresúrate, le dijeron a Lot. Toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí. Vete ahora mismo o serás arrastrada en la destrucción de la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus 2 hijas. Y lo llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó: corran y salven sus vidas, no miren hacia atrás, ni se detengan en ningún lugar del valle, escapen ¿a dónde? A las montañas, o serán destruidos. Y fíjate qué dice Lot. Oh no, mi señor, suplicó Lot. Ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad, pero no puedo ir a las montañas. La destrucción me alcanzaría allí y pronto moriría. Fíjate, los ángeles vienen con un mensaje de Dios y Lot dice: muchas gracias, pero yo lo hago a mi manera. Dice ahí, está bien, dice: miren, hay una pequeña aldea cerca, por favor déjenme ir allá. ¿No ven la pequeña que es? Así no perderé la vida. Está bien, dijo el ángel, concederé tu petición, no destruiré la pequeña aldea. Pero apresúrate, escapa a la aldea porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Esto explica por qué aquella aldea se conocía como Zoar, que significa lugar pequeño. Se va a Zoar, pero fíjate, Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover los cielos, fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertido en una estatua de sal. Abraham se levantó temprano esa mañana y salió deprisa al lugar donde había estado en la presencia del Señor. Miró al otro lado de la llanura hacia Sodoma y Gomorra y vio que subían columnas de humo desde las ciudades como si fuera el humo de un horno. Pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura. ¿No? Al final, si te sigues en el 30, bueno, dice: tiempo después, Lot abandonó Zoar porque tenía miedo de la gente de allí. O sea, al final, el lugar que Lot pensó que era seguro, le causó terror. Dice, y fue a vivir a una cueva en las montañas junto con sus 2 hijas. Fíjate qué grueso, porque Dios tuvo misericordia de Lot. Pero a pesar de que le daba la instrucción de qué quería, Lot lo quería hacer a su manera. Lot lo quería, lo resolvió. Me voy a Zoar. Y ya estando en Zoar, bueno, no, ahora sí me voy a las montañas, ¿no? Cuando podía haber acortado ese tiempo y podía haber llegado directo y preguntarle a Dios: ¿qué quieres, no? Desafortunadamente, bueno, Lot, a pesar de considerarlo justo la palabra, tomó decisiones erradas. Que Dios nos guarde de tomar decisiones erradas, ¿verdad? Aunque nosotros somos justos por la sangre de Cristo, no por nuestra propia justicia, sino que somos justificados por la sangre de Cristo, tenemos esa ventaja de ser igual que Lot en cuanto a ser justificado delante de Dios. De hecho, Lot fue justificado por Abraham, ¿no? No porque fuera... Sí, de pero... hecho, él descendió en la cultura, ¿cómo? Los moabitas sí, eran enemigos de Dios. Sí, por lo que viene después, porque resulta que las hijas se involucran con él, porque dicen: no, pues ya no hay hombres, pues vamos a meternos con nuestro papá, porque pues como ya no hay hombres, por lo menos que deje una descendencia. Lo emborrachan, se involucran y después crean esta cultura perversa también, que es de los moabitas, y que se vuelven enemigos por mucho tiempo, ¿no? Por toda la vida, pues. Entonces, un hombre justo con decisiones incorrectas está destinado al fracaso. Así es que el Señor nos guíe, que el Señor nos dirija, pero sobre todo el tema de ver el otro lado de la moneda, ¿no? El lado de Abraham, el lado donde Abraham pudo ponerse en la brecha por su sobrino, porque antes ya lo había salvado de Sodoma, de una invasión que habían hecho a Sodoma, ¿no? Y bueno, Abraham tenía bueno, obviamente era el padre de la fe, era el padre de las multitudes y del pueblo donde iban a ser benditas todas las familias de la tierra, dice la palabra, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más era una reflexión algo larga, pero que vale la pena considerar, porque estoy seguro que el Señor, por un lado, nos llama a estar atentos en la intercesión para entender los tiempos en que viene alguna visitación de parte de Él, y que
tengamos cuidado de no ser absorbidos por el sistema de Sodoma y Gomorra, ¿no? O sea, los tiempos que estamos viviendo son tiempos similares a estos donde puede ser tal el pecado de la humanidad que venga un juicio de Dios final, ¿no? Sabemos que viene una redención, ya el regreso de Jesús, ¿no? Pero para esto, pues hoy lo que estamos viendo de los movimientos LGTBs es un tema que se vivía en Sodoma y Gomorra, como lo podemos ver. O sea, estaban queriendo involucrarse con ellos, ¿no? Y vienen otras cosas, como qué cosas, pues como que posiblemente va a desaparecer el dinero, como que van a controlar a la gente en su economía, vienen cosas donde le van a adjudicar, cuando la iglesia se vaya, que los ovnis son los que se llevaron a la iglesia. O sea, por eso ahorita está en boca todos estos temas y te los están dejando ver así suavecito, porque Satanás ya tiene un plan armado. Claro que sobre el plan de Satanás hay uno más excelso, que es donde viene Jesús y conquista y nos da victoria y nos va a permitir vivir con Él en la eternidad, ¿no? ¿Cuántos lo creemos? Amén. Sí, amén. Muy bien. ¿Qué creen que me toca predicar? Es una gran bendición poder estar aquí al frente siempre y estando también sentado allá. Siempre es una gran bendición estar con el Padre. Algo que les quiero comentar, algo que me encantaría, con lo que me encantaría iniciar es: el Espíritu de Dios nos moldea de una manera increíble. ¿Cuántos con su vida pueden decir que también Dios los ha moldeado últimamente? ¿Como 10 minutos? Hace 10 minutos. Yo diría cada 10 minutos, ¿no? Hay una frase que me encanta, fue parte de lo que el Espíritu Santo me dio una vez en la intimidad y me dijo: en todo momento te estoy poniendo a prueba. Así que tus decisiones, no por tus obras, sino tus decisiones importan. Así que le importan nuestras decisiones, le importan la decisión que hayas tomado de venir hoy en esta mañana, le importa la decisión que estés o sentado o parado, levantando tus manos, le importa, mas no te juzga. Y eso es algo muy importante, poder entender esto. Cuando nosotros podemos darle todo a Dios, de que podemos, le damos todo a Dios y en algún momento podemos decir: es que Dios, hoy tengo flojera, hoy no quiero hacerte caso, hoy quiero buscar lo mío. Pues realmente es increíble que inconscientemente lo hacemos y luego creemos que nunca pasó nada. Y esto lo quiero expresar de esta manera porque muchas formas en las que Dios nos moldea es a veces en nuestro carácter, a veces en nuestra alma, a veces en muchas áreas de nuestra vida. Muchas veces nos moldea en el área de obediencia, no muchas veces, todo el tiempo nos moldea en el área de obediencia. Y es una de las áreas de las que quiero tocar el día de hoy. Acompáñame por favor a Primera de Tesalonicenses, siempre se me complica decir esa palabra muy larga y trabalenguas. Primera de Tesalonicenses 5, por favor. Una carta de Pablo a los tesalonicenses. 5:12, por favor, desde el 12. Ya decía yo que estaba mal aquí. 5:12. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y les amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes, también les ruego
hermanos míos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal, antes sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. 19. No apagues al Espíritu, Espíritu con E mayúscula, no apagues al Espíritu de Dios, no menosprecies las profecías, examínalo todo, retengan lo bueno y absténganse de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz les santifique por completo y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. En todos y cada uno de estos versículos, del 12 al 24, ¿quién podría decir, hago todo lo que Pablo está diciendo? Porque empieza con, reconozcan a los que trabajan entre ustedes. ¿Cuántos de ustedes podemos decir, quién trabaja en nuestra casa? Mi papá, mi hermano, yo, mi mamá, cada uno en sus labores, cada uno en sus áreas. Pero ¿quién reconoce al otro por su trabajo? ¿Y cuántas veces lo hacemos? Dice, a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor, y también a los que los amonestan, y que los tengan en mucha estima, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Que sean pacientes para con todos. Eso es muy importante. Y digo, todo es muy importante porque no pone como un estándar, primero cuál y luego lo otro, no, sino da una lista de lo que tenemos que hacer. Seamos pacientes con otros. Muchas veces llegamos a tener impaciencia porque el otro se cansa o se agota o simplemente ya no quiere seguir un camino o la batalla que, como dice Pablo, la carrera en la que Dios nos ha mandado. A veces desertamos y a veces llegamos a tomar decisiones en las que nos preocupan, a veces de la manera en que decimos, Dios, es que ya no quiero más, ya no puedo más con esto. Pero muchas veces de esas decisiones son porque tomamos la decisión de apartarnos de Dios y queremos hacer nuestra voluntad. Cuando llegamos al punto donde ya no podemos más es porque desde antes tomamos una decisión de no seguir la voluntad de Dios. Y tal cual Pablo dice, esta es la voluntad de Dios. Y entre muchas otras cosas de las cuales nos puede decir que le dice a los Corintios, que le dice a Colosenses, que en muchas cartas. Pero en específico, dice Pablo, exhorta a los hermanos, nos está exhortando de esta manera para que entre unos y otros empecemos a exhortarnos también entre unos y otros. Muchas veces, y este es un pequeño mensaje de esto, de un inicio, muchas veces creemos que porque el otro vive una batalla, el pastor tiene que arreglarla. O que Dios la tiene que arreglar, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos acercado no por chisme, sino por amor y decirle, ¿qué crees? Yo te puedo ayudar, voy a orar por ti, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro por ti. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho? Y me incluyo, porque ¿cuántas veces yo me he acercado a ti? ¿Sí me explico? Es muy interesante esta exhortación, porque Pablo termina diciendo, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Qué increíble que Dios nos ha llamado desde el principio y ha puesto a su Hijo para que en la exhortación que Jesús hizo con los discípulos y también nos está haciendo hacia nosotros, Pablo lo repite una y otra vez para que podamos entender que esta exhortación también es entre nosotros como iglesia. No se queda en una consejería, no se queda ni siquiera cuando ni siquiera vas a consejería ni pides consejería, sino haces lo que tú quieras.
Ni siquiera vas a la intimidad con Dios para tomar una decisión o ni siquiera lees la palabra para poder saber qué dice Dios, sino buscamos lo que nos gusta y creemos que eso es lo correcto para que nuestra decisión o nuestra vida se base en lo que creemos que es perfecto o correcto. Y es interesante porque aquí es donde Dios está diciendo, no es por obras, nuevamente lo menciona, yo te santifico, porque soy Dios y porque yo te escogí, ahora eres santo. No porque hagas buenas obras, no porque tú digas, ahora sí escojo a Dios, ahora sí decido estar con Dios y ahora eres santo por medio de tu decisión, no. Dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo en cuerpo, alma y espíritu. Es por medio de Él, pero por medio de Él también decide y quiere que nosotros hagamos tal y cada una de estas cosas por los hermanos que tenemos en nuestra iglesia y también en otras iglesias. Tenemos ya constantemente una relación, más que nada mis papás con los pastores, pero también nosotros con hijos, yernos o congregantes de otras iglesias, y también a ellos los llamamos hermanos porque somos hermanos en Cristo. ¿Cuántos de nosotros también les hemos enviado un mensaje a ellos para decirle en qué te puedo ayudar para orar? ¿En qué te puedo ayudar para qué necesitas? ¿Qué buscas? ¿Me explico? Y es interesante porque antes de esta exhortación, Pablo habla de la venida del Señor, de Jesús. Entonces, da una explicación de cómo Jesús viene por nosotros, pero nos da una lista de tareas de lo que debemos de hacer antes de que venga Jesús, porque termina diciendo, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Amén. Muy bien. Los veo un poco, desde el principio, desde que llegaron, los veo un poco confundidos. No sé qué está pasando hoy o en la semana en tu vida. No sé si fue una buena semana, una semana cansada o una semana tranquila, pero el día de hoy quiero mencionar esto. El Espíritu de Dios no es porque sea domingo, sino que el Espíritu de Dios cada día te exhorte de una manera impresionante y te moldea a su manera como Él quiere. Es necesario que busquemos que Dios nos moldee diario, no cuando queramos, no cuando nos exhorten o no cuando pensemos que ya lo necesitamos, sino siempre lo necesitamos. Una vez una pastora menciona, y esta frase me encantó, cada persona Dios nos creó con un vacío del cual debe ser llenado, pero ese vacío es un tamaño que se llama Dios. No puede ser un vacío con que lo llenes con otras cosas. No puede ser un vacío que lo llenes con tu trabajo. No puede ser un vacío que lo llenes con tu familia. No puede ser un vacío que lo llenes con dinero o con otras cosas. Tiene que ser un vacío que se llene con el nombre de Dios. Eso me encantó y me fascina porque es exactamente para los inconversos y para los cristianos, para los hijos de Dios, que es un vacío que debemos de vivir a diario. Tal cual, no sé si se acuerdan, una prédica que mi papá mencionaba, que necesitamos estar sumergidos en su presencia, en la intimidad. No volando, no estando navegando y abajo está el agua, no, sino sumergidos. Cada cabello y cada parte de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, tiene que estar sumergida en la oración, en la intimidad, para que podamos vivir en intimidad con Cristo todo el tiempo a donde vayamos. Muchas personas, y no por juzgar, pero muchas personas dicen, es que tu intimidad debe de ser en la Biblia y debe de estar de esta manera, debe de ser un camino en el que debas leer y de que debas de hacer esto y de que debas de hacer lo otro, es decir, por obras. No es únicamente por eso. Claro que incluso el Padre menciona, Juan menciona en Apocalipsis que existen dos libros, el libro de la vida y el libro por obras. Pero si no tienes a Jesucristo en tu vida, entonces va a ser por obras, y qué difícil va a ser ese juicio, dificilísimo va a ser ese juicio. O sea, realmente nadie, ¿saben? Y es justamente eso. Qué difícil es vivir bajo la ley, y muchas personas quieren seguir viviendo de esa manera, pero no es por obras. Vamos a Jeremías, por favor, 18. ¿18:1? Ubican ustedes
¿Qué hace el alfarero? ¿Qué hace? Hace jarritas, hace barro, hace floreros, cazuelas. Esos jarritos de tlaquepaque sentidos, dice la pastora. Muy bien. ¿Qué usa el alfarero? Barro, sus manos. ¿Qué más? Agua, sus pies, la maquinita. Ahorita ya hay mucha tecnología, es verdad. Exactamente, seleccionar el barro, no cualquier barro. Muy bien. Muy bien, perfecto, gracias por sus participaciones. Vamos a Jeremías 18:1, por favor. Dice, como título, ahí no lo menciona, pero como título dice la señal del alfarero y el barro, señal. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. ¿Por qué? Ahí voy a detenerme, dice, ahí te haré oír mis palabras. ¿Por qué no Dios le dice en ese momento a Jeremías lo que le va a decir? Porque necesita Dios darle una referencia física en ese momento a Jeremías para darle un mensaje específico. Y dice 3, y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero o casa de Israel o casa de Querétaro? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, o casa de Querétaro o casa de Israel. 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado en hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. 10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿A qué se refiere Dios con esto? Todo el tiempo se está refiriendo a una acción de moldear, una acción de hacer y deshacer. De hecho, lo pone como específico, para arrancar, derribar y destruir. Pero si escogen a Dios, entonces, ¿qué haría? Para edificar y para plantar. ¿Se dan cuenta la gran diferencia de esto? Es una constante acción. ¿Qué le dice a Jeremías? ¿Y por qué, lo repito, y por qué no se lo dijo desde el principio cuando se levantó? Necesitaba ver al alfarero que tuvo una obra ya hecha y no le pareció buena y se rompió. La quitó porque no era la que necesitaba y agarró otra y dijo, esta es la correcta. Qué importante ser una vasija que Dios necesite hacer con nosotros. Qué importante es que esa vasija, que nosotros somos esa vasija, nos moldee de una manera en que Él quiera para edificar y para plantar. Porque no podemos tomar decisiones porque nosotros queremos y después Dios sigue haciendo lo que tú quieras, pero yo también voy a hacer lo que yo quiera. No, entonces se va a romper la vasija y entonces va a tener que volver a construir una contigo. El Espíritu Santo el día de hoy es un mensaje de quiero moldear tu vida, pero quiero moldear tus decisiones también. Quiero moldear tu entorno y quiero moldear tu eternidad. En este momento y en este tiempo que tenemos en la tierra es momentáneo. Dice Pablo, es pasajero. Tú eres pasajero, tú eres un turista en este mundo, porque tu real destino es el reino de los cielos. ¿Estás aburrido? No. Entonces, cuando dice para plantar, para edificar y para plantar, ¿a qué se refiere? Con tu vida, con tu alma, ¿a qué se refiere? La obra que quiere hacer en ti.
y a través de ti. Muy bien. Arrancar lo que le estorba a él. ¿Qué más? Lo que quiere que hagamos. Piensen en la referencia de lo que hace un alfarero con una vasija. Imagínense un florero. El florero que lleva flores. Necesita un espacio en específico, ese florero, para cargar con las flores. Pero no solo para cargarlas, sino para adornarlas. Una vasija o un florero que tiene un sencillo diseño de que nada más lo hizo así porque sí y nada más carga con algo, lo único que puede resaltar son las flores. ¿Me explico? Pero si le das un diseño en específico a ese florero, a esa vasija, y le enseñas lo que tiene que ser enseñado ese florero para poder lucir el florero, entonces no solo las flores van a lucir, porque las flores se van a marchitar, pero el florero no. El florero va a ser creado para un diseño en específico y para dar un mensaje en específico. No puede ser un florero moldeado como una tinaja, porque entonces no es un florero. Las flores se pueden caer y no van a adornar lo que es necesario adornar. Necesita diseño para la temporada, para el color, para algo en específico, exactamente, Guille. Y es exactamente lo que necesitamos nosotros, para edificar y para plantar. Muy bien. ¿De casualidad están las fotos? ¿O primero los videos? A ver. Vamos a mostrar el primer video, por favor. ¿Alguien, como Jeremías, alguien en presencia ha visto un alfarero trabajar? ¿Sí? ¿No? Muy bien. Es interesante porque yo de niño la primera vez que lo vi, de hecho la única, no lo he vuelto a ver, y fue del Señor porque no se me va a olvidar nunca. Era una señora, una alfarera, y ya estaba modernizada. Antes un alfarero, de hecho lo van a ver en el video, era con el pie y hacerle así, como los picapiedra, y darle vueltas. Y ya que está dando vueltas, se va descendiendo la velocidad, entonces otra vez. Y así, digamos que de un pie estaba súper fuerte y el otro bien flaquito, ¿no? Pero ya modernizando, ya ahora es con pedal, es eléctrico. Y a mí me tocó eléctrico. Esta feria, yo voy corriendo, antes un niño podía correr por todos lados, no pasaba nada, ahora ya pues, se los roban bien fácil. Pero yo corría, yo quería descansar, era mi receso, tenía mis horas laborales no explotadas. No es cierto. No, pero yo trabajaba ahí con mis papás en el café y todo el rollo, y mis papás, pues ya váyanse, ahorita está tranquilo, pueden correr, ver, pues ahora sí que alguien se tenía que quedar en el negocio, si no, pues no se podía vender, ¿no? Entonces yo empecé a buscar cosas, etcétera, y en eso vi una alfarera. Ya tenía varias, pues eran como jarritos de tlaquepaque, como diría mi mamá. Varios jarritos, pero son esos jarritos que te llevas que dice Querétaro, que los decora, bien bonitos, de barro, etcétera, ¿no? Y me encantó tanto cómo trabajaba porque yo le empecé a preguntar, ¿para qué es esto? ¿Para qué es lo otro? Y bien buena onda, ¿no? Pero interesante, y ahorita lo vamos a ver en este video, justamente hay dos. En este precisamente quiero que vean cómo maneja puede ser arcilla, puede ser barro, puede ser ¿qué más? Arcilla u otro material cerámico. Entonces, cómo lo maneja, y lo que hacía esta señora era interesante, era agarraba la arcilla, la juntaba, era como hacer un pan, literal. De hecho se usa un rodillo, ahorita lo vamos a ver, y empezaba a masajear, a amasar, y ya que empezaba con la obra, entonces ya hacía otro proceso. No les quiero espolear, pero hacía otro proceso y yo me quedé así fascinado. O sea, habían juegos mecánicos, lo que sea, pero a mí me encantó estar ahí porque la señora trabajaba. De hecho, es interesante, pero parece ser, los dos videos son hombres, pero parece ser, o sea, las mujeres tienen mejor tacto de diseño en las cosas. y lo que me encantó es que esta señora delicadamente lo hacía, pero al mismo tiempo forzadamente. Necesitaba tener una fuerza en
en el material para poder trabajar y después hacerlo delicadamente. Es interesante esto y este proceso, escúchenme, porque me encanta cómo no me acuerdo en qué parte de la Biblia menciona, las mujeres son delicadas, son como un vaso frágil. No, dice un vaso más frágil. ¿Qué quiere decir? El hombre es frágil y la mujer es más frágil. Y un barro terminado es frágil. Si tú lo dejas caer a esta distancia o a esta distancia, se va a romper. Pero antes de hacerlo no se rompe. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, vamos a escuchar porque yo se los voy a decir en definición. No viene aquí, pero si puedes ponerle play, por favor. ¿Todos ven? ¿De ahí? ¿Sí? Miren cómo la mueve. Sacar todo el aire que le va quedando al barro. No tiene que quedar ni una burbuja. Dice que tiene que sacar todo el aire. Problemas a la hora de elaborar lo que yo necesito sacar, hacerlo. Separó en 3 partes, 4 partes, las azotó, otra, y otra vez empieza su proceso. Se parece a un panadero, ¿no? Ya que tiene una forma, la pone y empieza a girar. Y le pone agua. Sí, creo que se va a repetir. ¿Lo puedes repetir, por favor? Ahora imagínense, yo les dije que nosotros somos esa vasija. ¿Estamos de acuerdo? Al principio no se rompe, la azota no se rompe, pero así tenemos que ser moldeados primero. A golpes. No a golpes, porque si nos golpea Dios, pues valemos queso, ¿no? O sea, desaparecemos. Hay un meme, me encanta, que dice, no sé, Pepito, Dios no existe. ¿Ah, sí? Pepito no existe. Y lo aplasta, ¿no? Entonces, obviamente, pues desapareceríamos, ¿no? Pero se refiere justamente, obviamente, todo lo espiritual. Y Jeremías, Dios le enseñó a Jeremías esto. ¿Qué hizo? Se dio cuenta al principio que no le funcionaba una obra al alfarero y la tiró. Y volvió a hacer otra. Y es justamente esto. Tal vez él ya tiene experiencia y lo hace de una sola forma. Pero Dios le enseñó a Jeremías esto de un principio. Y es... Si quieres ya ponerle pausa, muchas gracias. Usa las circunstancias. Exactamente. Y ahorita voy con eso, porque dice, no podré, el 6, versículo 6, Jeremías 18, 6, no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. ¿No podré yo hacer esto? Si un alfarero lo hace con una vasija, ¿qué yo no puedo hacer contigo? Es interesante, tal cual decía Francisco, usa las circunstancias. ¿Por qué son circunstancias? Tal vez porque Satanás nos quiere atacar, pero también porque tomamos malas decisiones. Y usa esas circunstancias. Dios sabe perfectamente cómo nos va a llamar a su presencia. Ya lo sabe. ¿Por qué? Porque nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Incluso antes, dice, me parece que es antes de la creación, antes de haberte formado, Dios ya sabe cómo ibas a ser. Porque cuando Jesús fue a la cruz no fue para los que estaban presentes físicamente, fue para todos los de antes, los del momento y los que están por venir, es decir, nosotros. Y a ver, este es el versículo que es para Jesús, pero se refiere a las personas también, que nosotros somos los que, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, si es que llegamos a ese punto, tal vez Jesús venga por segunda vez antes, ¿no? Pero tal cual y como dice Dios, ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? ¿No podré yo moldearlos a esta forma? ¿No podré yo tener que amasar, tener que azotar, tener que partir, tener que juntar otra vez? ¿No podré yo hacer eso mismo? Por supuesto que sí. Y Jeremías lo sabía muy bien. Jeremías tenía un encuentro con el Espíritu Santo, así como yo, así como tú. Un encuentro con el Espíritu de Dios, tal cual, diciéndonos, el día de hoy quiero moldearte de la forma que yo quiero. ¿Cómo quieres tú que seas moldeado? ¿Quieres moldearlo a tu forma?
¿Cómo una vasija va a moldearse así en sí mismo? No puede, no se puede. No puede si tú incluso aunque lo pongas en la plataforma, aunque lo pongas como dice aquí en la rueda, aunque lo pongas sobre la rueda, aunque te ponga Dios sobre la rueda, no vas a poder formarte a ti mismo. Simplemente te vas a marear. Nada más vas a dar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no vas a llegar a un fin. Y si ponemos por favor el segundo video. ¿Me aguantan todavía? Sí. Vamos a dar pequeñas explicaciones porque es necesario saber cada uno de los puntos de lo que un alfarero usa y hace con nosotros, es decir, Dios con nosotros. En el segundo video, el primero fue para enseñarte cómo Dios trabaja desde el principio y lo segundo es cómo Dios ya nos termina haciendo. Por favor, play. Miren el pie de este hombre. Y se pone a contar esos platos. Todos los platos. Dejarlo Y los platos que están en el horno también. ¿Se fijan las manos cómo están? Llenas también del material. Qué interesante que Dios se quede incluso con el material que tenemos. Es ahorita una referencia a un pensamiento que ahorita me vino. O sea, un alfarero tiene que trabajar con las manos de esa manera, porque si trabajas manos secas, se echa a perder la obra de arte. Necesita estar de la misma manera como la vasija tus manos para que no se dañe nada. Entonces, qué interesante que un alfarero, es decir, Dios con nosotros, cuando está trabajando con nosotros, se queda con nosotros, se queda con algo de nosotros. ¿Por qué? Porque trabaja de la misma forma. Sus manos son íntegras, pulcras, puras, y nos moldea a esa forma. Y nos deja de esa manera. Si ven la rueda abajo, está descalzo, pero le daba vueltas como a la antigua. Gracias, Pau. Si quieres ya quitarlo. Y voy a irme rápido con estas. ¿Qué herramientas usa un alfarero? Vamos a empezar con el torno. ¿Qué es el torno? Es justamente lo que les estoy diciendo, que le da vueltas. Es toda la herramienta estructurada para que la pieza pueda girar. Dice, sirve para darle vueltas, ya sea manual o electrónico con pedal, y es para hacer el trabajo con excelencia. Si tú haces una vasija de esta forma y no tienes un torno, no puedes, te vas a tardar muchísimo, tienes que moldear al mismo tiempo las dos manos y que quede exactamente igual, es muy difícil y te vas a tardar muchísimo tiempo. Luego nos vamos con el horno. El horno es el arte de elaborar objetos en arcilla u otro material cerámico mediante la acción del calor. Gracias a la acción del calor, la arcilla se vitrifica, es decir, sus partículas se fusionan, se juntan. Por eso primero es moldeable y después rompible, porque se fusionan con el calor. ¿A qué vamos con esto? Primero, un torno. Es una herramienta que Dios necesita para hacernos funcionar. Luego es el calor. Necesitamos pasar por un proceso de calor para fusionar nuestras partículas y que tengamos una forma que ya no se puede moldear más que quedarnos de esa forma. Es decir, si queremos regresar al punto anterior, ya no sirve, ya no se puede. Por eso, el alfarero necesita trabajar desde el principio de muchas formas antes de fusionar, antes de pasarlo por el horno. Si se fijaban en el video anterior, gracias, un horno. Ese hasta parece de pizzas, está bueno, ¿eh? ¿Qué? ¿No? Bueno, es un proceso de... tal vez el fuego sí es el final, pero necesitaba empezar por el horno también, porque es una herramienta esencial para terminar una obra. Luego nos vamos con el hilo o alambre. Cuando la arcilla está fresca, corre el riesgo de romperse. Es decir, ya terminaste la arcilla, ya terminaste la obra, ya está hecha, moldeable todavía, pero corre el riesgo de romperse
por lo que un corte certero y rápido con el alambre por debajo, porque está en el torno, tienes que cortar por abajo. A mí me pasaba que cuando trabajaba en una cafetería, usábamos hilo para cortar el queso exacto. Si lo cortas con cuchillo y el cuchillo está seco, se ve feo, se hace el queso feo. Y para dar una estética de gastronomía necesitabas hacerlo con un hilo específico. Entonces, es un trabajo parecido. Un hilo, un alambre que separas la obra del torno. ¿Por qué? Porque si lo haces así, o tratas de separarlo o recorrerlo, se te rompe. Puede ser que se rompa así. Entonces, ¿qué pasa? Por lo que un corte certero y rápido con el alambre es lo mejor para separar la pieza moldeada del plato. Debe tener un grosor no muy elevado y recomendamos atarlo en sus extremos, es decir, tener nudos en los extremos, a un corte de madera o plástico para facilitar su agarre. Tener mayor agarre de los extremos para poder facilitar el corte de la pieza. Qué interesante que Dios haga esta referencia con el alfarero y todas y cada una de las herramientas que un alfarero actualmente usa. Puede que ahí o en la antigüedad, cuando Jeremías lo vio, no usaban tantas cosas. Puede que no, pero ahora se hacen de estas formas. Y me encanta cada una de ellas porque cada una tiene es específico para una función. Luego venía la esponja, que algunos no usan la esponja sino las manos, como vimos el video. Dice que para que la arcilla esté fresca y moldeable necesita estar húmeda. Aquí es donde está en juego la esponja, cuya función es humedecer la pieza durante la elaboración para evitar que se seque y se estropee. Todo el tiempo tiene que estar húmeda, tampoco demasiado mojada porque se estropea. Termina su función, la tienes que tirar y volver a hacer. Tiene que ser en específico de una forma húmeda. No solo queda así la cosa, dice, ya que tiene doble función la esponja, y en el durante y en el después. Una vez acabada la pieza, podremos repasar la pieza con la esponja para que quede lisa y libre de impurezas. Qué interesante, porque algunos alfareros, como veíamos, las manos lo hacían, pero la esponja es específicamente una herramienta para que quede libre de impurezas. ¿Cuántos de nosotros, decía el primer alfarero, que necesitaba hacerle así para quitar todo el aire? Son impurezas que hay en nuestra vida que Dios no va a terminar una pieza mal hecha. Necesita quitar una impureza. Y puede ser uno, puede ser miles, pero son impurezas que afectan la obra maestra de Dios, que eres tú. Y esa obra maestra no puede quedar de una manera rota o de una manera imperfecta. Dios, cuando nos hizo, Él sabía que seríamos imperfectos. Él lo sabía porque nos creó así, como les mencionaba antes. Él nos creó con un vacío tamaño Dios para que solo Él lo pueda llenar. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que las impurezas que han estado en nuestra vida, cuántas veces Dios nos las ha quitado? Pero cuántas veces hemos regresado a ellas o hemos sustituido esas impurezas por otras. Seguimos con la brocha o pincel para que esto no se haga tedioso. Esta herramienta se emplea para sellar o rellenar desperfectos en nuestra pieza. Hablábamos de las impurezas. Una impureza puede ser de que tienes un florero y arriba está abierto de esta manera, pero puede ser que la punta del florero tenga una piedrita o tenga algo, entonces esa es una impureza, le quitas la impureza. Pero otra cosa que es una brocha o pincel, tomas el pincel, tomas el material húmedo y rellenas el hueco que estaba ahí. Es una impureza que había, pero es diferente. Una impureza que sobresale a una impureza que le hace falta. Entonces, trabaja de diferente forma y hay una herramienta diferente para cada uno. Una esponja para facilitar eso y moldear perfectamente. O si hay un hoyo o aire, como decía este alfarero, entonces usaba el pincel para rellenar ese hueco. Luego nos vamos con el rodillo, muy necesario para algunas piezas hechas por la unión de finas láminas de arcilla, como nuestras rosas de barro o piezas con decoración de relieve, como
nuestras macetas para cactus. Es como hace referencias del rodillo, ¿no? El funcionamiento del rodillo poco tiene que explicarse, es muy simple. Funciona presionando sobre un bloque de arcilla humedecida y arrastrarlo de un lado a otro como haría un panadero con la masa. Justamente lo que veíamos, pero el alfarero lo hacía con las manos. Otros lo hacen con rodillo para que quede mejor, que se le quite todas las imperfecciones, todo el aire. Luego los perforadores. Ese sí, qué gracias. Este es un perforador y quiero que vean la diferencia de un perforador porque tiene como que tiene hoyos, pero es un alambre en específico y de hecho son diseños diferentes si se ven. ¿Sí alcanzan a ver? Hay perforadores de una forma tal vez como una bolita y hay perforadores como triángulos o como otras diseños. Es una herramienta muy útil para aplicar a la cerámica ya moldeada un diseño, dibujo o textura antes de ser cocida en el horno. Se puede hacer infinidad de diseños. Esto dependerá de la imaginación del alfarero. Se utiliza al igual que un punzón o un lápiz. Es cuando hacen que tienen relieves, si han visto que tienen relieves y luego las pintan, esos relieves las hacen con los perforadores. Ahí Dios ya nos está diseñando, ya nos formó, ahora nos diseña. Y cada obra es diferente. Porque cada herramienta, a pesar de una misma herramienta, nos puede hacer de muchas maneras. Pero cada persona en específico es diferente. ¿Sí me doy a entender? Una persona funciona de una manera diferente, una iglesia funciona de una manera diferente, un pastor o un ministro funciona de una manera diferente porque Dios así lo eligió. Nosotros no somos ningún alfarero para decidir quiénes somos o cómo somos. Si no te llamó a hacer algo, no lo hagas. Si te llamó a hacer algo, hazlo. Es justamente por lo cual a veces y muchas veces llegamos a equivocarnos porque decidimos hacer algo que no nos corresponde. Dios nos llamó a uno la congre, a vivir en el Espíritu, a formarnos en el Espíritu y no hacerlo de otra manera. Sin embargo, nos llamó a exhortarnos como hermanos para amarnos, para redarguirnos, para moldear, que Dios nos moldee. Y es muy interesante eso porque nosotros no moldeamos a nadie. Exhortamos a más personas, pero no podemos exhortar a alguien si primero nosotros no somos moldeados por medio de Dios. No puedes darle un consejo a alguien si tu vida no está bien en Cristo. Está bien que tengas fundamentos y está bien que incluso valores que puedas decir, es que esto no se hace porque no es ético. Es muy diferente a dar un consejo de Dios a una persona cuando tu vida no refleja lo que Dios quiere en tu vida. Es por eso que tenemos que ser la sal. Es por eso que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Terminando rapidísimo, dice un vaciador. Esta herramienta se usa para moldear la cerámica mediante la técnica del vaciado. Un vaciador, les voy a explicar rápido. No, es un vaciador, es lo mismo que la herramienta pasada, si quieres regresarlo por favor. Pero digamos que es ¿cómo lo puedo explicar? Como tiene un hueco en medio, el aluminio en lugar de que ser una tirita así, es así, como un círculo, y por en medio tiene un hueco. Es un vacío. Como un popote, gracias. Es exactamente como un popote. ¿Por qué? Porque si queremos hacer un hoyo en específico, en un lugar en específico, crea un vacío, atraviesa la pieza y adentro se queda la cerámica o el material. Entonces jala y se trae todo. Entonces queda ese hueco. Entonces, eso es lo que hace un vaciador. Es otra herramienta de las cuales Dios puede trabajar con nosotros. También dice que sirve para corregir algunas piezas antes de la cocción si alguna parte no ha quedado excesivamente gruesa. Necesita tener un grosor en específico la pieza y el vaciador trabaja para ello. Pero, dice, también sirve para corregir alguna pieza antes de la cocción si alguna parte no nos ha quedado excesivamente gruesa y corre el peligro de fracturarse una vez que se le aplique calor. El cuchillo puede ser madera o plástico y son muy necesarios para rematar de forma suave. Bueno, ya lo conocemos, ¿no? Y por último, el metro. No es el que tomas para viajar o para transportarte.
Dice, por último y no menos importante, tenemos al metro, nuestro fiel aliado para cuando tengamos que regirnos a unas medidas específicas. Cualquier alfarero que produzca en serie, es decir, en varias, como es nuestro caso, como es de una información que saqué, que hacen macetas o tinajas, sabrá de la importancia que es tener un metro de fiar al lado para comprobar las medidas de la pieza. Entonces, no se hace solo de una manera como por impulso, porque Dios dice, bueno, me gustaría ser un alfarero y que quede, un florero y que quede de esta forma, sino da una medida en específico de tu alma, de una manera en que tenga que estirarte y moldearte una manera y una medida en específico. Por eso repito nuevamente esta parte que le pregunta a Jeremías, ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero? ¿No podré yo hacerte de esta manera? Si tantas cosas te he quitado de tu vida, tantas cosas que te he dado de tu vida y sigues de la misma manera. ¿Cuándo te vas a dejar moldear por mí? ¿Cuándo vas a permitir que la obra que yo haga sea a la perfección y no tenga que volver a tirar y volverte a hacer? ¿Cuántas veces tengo que volverte a hacer para cumplir una obra en tu vida? A veces decimos, Dios, es que tarda demasiado lo que prometiste. ¿Será por Dios o será por nosotros? Es muy importante hacernos esa pregunta antes de querer exigirle a Dios algo. Y a veces puede tardar, y me encanta cómo le dice Habacuc, tarda pero no tarda. Porque a veces en nuestra ansiedad queremos que ya sucedan las cosas. Porque vienen pruebas, porque vienen circunstancias, porque vienen muchas cosas a nuestra vida que creemos que no podemos salir de ahí. Pero Dios dice, hey, tranquilo, te estoy moldeando. Todavía falta el fuego, así que cálmate. Así que cálmate, tranquilo. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestra vida que pasa eso? Y quiero hacer la referencia rápida de las vírgenes prudentes e insensatas. ¿Cuántas veces Dios como alfarero y Dios como el novio o esposo, porque será el esposo, ahorita es el novio, y vendrá Jesús por segunda vez y buscará de nosotros ser prudentes con el aceite necesario para que Jesús venga a nuestra vida, entre en nuestra vida y nos lleve con Él? Jesús lo hizo aquí en la tierra y está diciendo, lo único que nos pide es repitan lo que yo hice. Por supuesto que es muy difícil, por supuesto que por obras es imposible, no lo está diciendo, no está diciendo que por obras, está diciendo síganme, toma tu cruz y sígueme. ¿Por qué dice Dios? ¿Por qué dijo Jesús toma tu cruz? Porque la cruz es una referencia de crucifixión de tu vida para que transforme tu vida y que no vivas en una forma de hijo de, ay, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y creo que, no sé si fue mi papá o no me acuerdo quién lo mencionó y esto me encantó. Cuando dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no lo dice en un gimnasio diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece levantando pesas, sino lo dice en la cárcel, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo dice en medio de la tribulación, en medio de las circunstancias donde ya no puede Pablo, ahí es donde lo está diciendo. Y ahí es donde te dice Jesús, toma tu cruz y sígueme, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de que necesito moldearte a la forma en que yo quiero, es una forma en que aún así me tienes que seguir para que termine yo mi obra en ti. Por eso, están dormidos. Por eso, gracias. Por eso las vírgenes necesitamos, las personas. Es interesante porque mi papá dice, es que yo no soy una tsunamita, yo soy un hombre. Sí, es verdad, ¿no? Y dice las vírgenes, hace la referencia a Jesús, porque justamente esta parte, esta referencia lo dice, es el reino de los cielos, es como el reino de los cielos. Y dice Jesús, justamente es una de las referencias que también lo mencionaba cuando de los que fuimos a este evento de Montesión. Decía Aaron Cole, decía la pastora de ahí de Montesión, es una referencia a futuro,
es una parábola a futuro. Muchas de las parábolas, o creo que todas que menciona Jesús, es en presente. Pero este es a futuro porque todavía Jesús no ha venido por segunda vez. Y Jesús le decía a los que estaban con él, los discípulos y los que estaban con él, es que venía por segunda vez. ¿Cuántos? Yo creo que varios, Pedro, los discípulos y toda la gente que había escuchado de Jesús decir, vendrán los últimos tiempos, y especifica cómo ven los últimos tiempos y todo. Y yo creo que la gente decía, híjole, y estos son los últimos tiempos: persecución, hambre, muerte. Y fíjate cuántos años han pasado y todavía no son los últimos tiempos. Así que vendrán los últimos tiempos porque está escrito, pero vendrá Jesús por segunda vez a darnos salvación y vida eterna. Y eso es lo más hermoso, porque está trabajando con nosotros, a pesar de que somos turistas en este lugar, que somos pasajeros en este mundo, porque este no es nuestra casa, esta no es nuestra casa, sino el reino de los cielos. A pesar de eso necesitamos ser moldeados, porque el reino de los cielos no es para cualquiera. Seremos probados en todas las áreas de nuestra vida, pero sobre todo en las que Dios decida. Porque dice, no te va a dar una prueba en la que no puedas soportar, una carga en la que no puedas soportar. Y una carga que estás viviendo hoy no es algo que no puedas vencer. Dios ya la venció, Jesús ya la venció. Y es lo que te está diciendo en este momento. Te estoy moldeando para que venzas, para que termine mi obra en ti. Vamos a terminar con esto. Hay algo que me encanta. Todo y cada uno de los procesos que vivió Pablo, Dios se glorificó con ello. Dios no era como, está sufriendo Pablo, perfecto, pues para que vean que yo soy Dios. No, sufría Pablo. Pablo mencionaba que era impresionante, incluso las tinieblas estaban rodeándolo en todo momento, pero también sabía que Jesús estaba con él, que el Espíritu de Dios estaba con él. Y en todas y cada una de las cartas menciona Pablo cómo batallaba, pero también decía a cada uno de los que les decía estas cartas, hagan lo mismo que yo. ¿Por qué Pablo hace la referencia de que hagan lo mismo que yo? Es decir, que en medio de la tribulación confíen en Dios, que en medio de las circunstancias confíen que Dios está en ti. Y por eso Dios se glorificó con Pablo. Por eso Dios se glorificó con las decisiones de Pablo. Por eso Dios transformó a Pablo, porque sabía Dios que Pablo, a pesar de lo que hacía antes, perseguir y matar a judíos, sabía que tenía un propósito perfecto para él, y es el que conocemos ahora, que lo llamó Pablo y antes Saulo de Tarso. Es interesante cómo Dios transforma nuestras vidas y nos llama por nuestro nombre, pero Jesús en nosotros cambia todo. Y quiero decirte algo, Satanás te quiere muerto, te quiere sin nada, te quiere destruido y te quiere en el infierno con él. Dice, para robar, matar y destruir, a eso viene Satanás. Satanás lo único que quiere es ver a los hijos de Dios en el infierno como él ya se vio, sufriendo para toda la eternidad. Y me encanta esa frase, cuando Satanás te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro. Porque para lo único que funciona el infierno es solo para Satanás y sus demonios, porque ya no son ángeles caídos. Solo para eso existe el infierno. Entonces vamos a terminar por favor con Colosenses, y sí vamos a terminar, en serio. Falta pintar la vasija, si quieres ahí buscar una imagen rapidísimo en lo que encuentro Colosenses, por favor. Exactamente. Exacto. Dice, un corazón alegre hermosea el rostro. Y muchos de aquí no los veo alegres. No sé. Los veo... No, pero sí los veo. Yo sé que a mí no me da el sol directo, ustedes sí. He estado también allí. Pero de verdad escuchen esto, porque cuando mi papá me menciona, mañana estás listo, pues
esa frase es de pues, predicar, ¿no? Ya estamos listos. Y al principio, mi papá dice, es que siempre tienes que estar listo. Y yo al principio le dije, voy a estar listo. ¿Por qué? Todavía el Espíritu Santo no me decía qué mensaje, pero ya me había mencionado que lo iba a hacer. Y lo más hermoso, cuando me dijo y estaba preparando el mensaje, me dijo, ten en cuenta que no vas a hablar, vas a recibir. Lo mismo que yo te estoy diciendo y estás diciendo que yo estoy diciendo a través de ti, también lo vas a recibir. Y escucha, porque el Espíritu de Dios no habla únicamente a las personas que tiene Dios seleccionadas, sino también usa a las personas que ni siquiera tienen a Dios en su vida para hablarte a ti. Y no te estoy diciendo, pues vayas en el camión y veas todo lo que está pasando y Dios me está hablando a través de eso. No, sino quiero que entiendas que una vida en el Espíritu te habla de muchas maneras. Y una de ellas es hablando, y todo lo que hables también lo recibas. Porque es que quiero que entiendas esto. Como Dios te está usando en ese momento para predicar, no eres tú, es el Espíritu de Dios. Entonces, como es el Espíritu de Dios, lo que está aprendiendo esa persona también lo tienes que aprender tú al mismo tiempo. Porque también lo que digas tiene que ser referencia en tu vida. No puedes decir algo que no haces. No puedes decir algo que es que tienes que ser de esta manera. Yo, por ejemplo, ayer me decía Ale, mi talón de Aquiles es que me peleo manejando, ¿no? Les digo, quítate, animal. No es cierto. Es que llevaban un borreguito atrás, por eso les digo, quítate. No es cierto. No, pero sí, me enojo, es un talón de Aquiles. Y qué impresionante que el Espíritu Santo ha moldeado de todas las áreas de mi vida y una de ellas es esa. Y ayer me dijo Ale, estoy orgulloso de ti porque ya no te has peleado. Y curiosamente que lo que ella ve es eso. Lo que más me encanta es que aunque no está ella, tampoco me he peleado. Y es que gracias a Dios. Bueno, sí, gracias. Entonces, decía, gracias a Dios pasan esas cosas. ¿Quieres decir algo? Sí. Sí. A ver, si quieres, pásale de una vez, por favor. Aquí está. A mí me pareció súper interesante esto que estás compartiendo porque cuando estabas explicando precisamente lo de moldear y que tenía que ponerse agua, es la representación del Espíritu Santo. Es el agua, o sea, es el agua que dice correrán ríos de agua viva o métanse en el río de su espíritu. Así es el agua. Así es. Moldeado con esto, con nosotros, o sea, sucede algo. Pero cuando ya estás moldeado, necesitas algo más fuerte, que es el fuego. El fuego de su espíritu también. Amén. Y entras y entonces se forma algo más fuerte, más sólido. Así es. Porque necesitamos, o sea, sólido y al mismo tiempo frágil, como decías. Así es. Y probablemente al principio es feo, pero después ya se embellece, ¿no? Como decían, con la pintura y todo. Pero lo interesante que me pareció es el agua y el fuego de su espíritu. Amén. Buenísima referencia, Sandra. Gracias por eso, porque es justamente, si te fijas, son los dos, porque mencionamos varias herramientas y varios procesos. Son los dos procesos fundamentales de la pieza. Sin agua se rompe y no se moldea. Y sin fuego no se fusionan las partículas. Entonces, ¿qué pasa? No hay pieza. No hay. Necesita. Por eso, qué buena referencia, porque justamente el padre dice, mando a mi hijo
que por medio de Él yo tenga una relación hombre conmigo. Pero mando a mi espíritu para que constantemente sepan quién soy y lo que quiero hacer en sus vidas. Es la gran diferencia, y no diferencia entre Jesús y Espíritu, porque es el mismo. Es el Espíritu de Jesús, es el Espíritu del Padre, es el Espíritu Santo. Me refiero a la diferencia de procesos. Decía, igual en la misma, lo dijimos una reunión después cuando fuimos al estadio de este evento de Montesión. Aaron Cole mencionaba que un pastor, de hecho fue Fernando, justamente que fue con Fernando, decía, muchas personas quieren el manto del león de Judá sin pasar por el manto del cordero. Es decir, lo mencionamos un domingo después, queremos pasar por un proceso de ya estoy listo, después del fuego donde ya no nos duela nada, pero ¿cuánto nos falta por proceso? Demasiado para hacer una obra perfecta. ¿Quieres la unción, pero no quieres pasar el proceso de moldeo? Que a veces decimos queremos la unción, queremos ver, pero no quieres pasar por ese proceso. Así es. Todo el proceso que hablaste. Así es. Y esto también muy interesante, cuando a veces nos sentimos solos, que Él golpeaba y golpeaba, a veces te sientes golpeado, te sientes que no sales y que sigues ahí, pero te das cuenta que aún ahí no estás solo, que Él te está formando, que Él está sacando, pero ahí tú decides o te echas para atrás o te quedas en tu amargura, en tu decepción, porque crees que estás solo y porque Dios no te escucha y porque no queremos pasar los procesos completos, queremos pasar de ¿cómo se llama? A formar ya la pieza ya después del horno, ¿no? Así No es. queremos ni ser esa parte, me acordé de los bebés, ¿no? Dice, la vara de la corrección te apartará, ¿no? Así De la es. maldad y pues digo, muchas cosas que habla la Sí, necedad, así todo, es, ¿no? así es. Entonces, así somos nosotros. A veces no queremos pasar por esa vara, no queremos pasar, pero te das cuenta que no estás solo. Tú cuando corriges a tu hijo, lo corriges por amor. ¿Por qué? Porque es estar bien. Y así es el Padre Celestial. Cuando está ahí, muchas veces nos queremos echar para atrás o echarle la culpa a Dios que es malo. Y no, estamos pasando el proceso de desarraigar en el alma las cosas que están ahí de tu carne y de tu pasado o de tus generaciones pasadas que no quieres y Dios está ahí. Entonces depende de ti el que le permitas, ¿para qué? Para ser una Ser pieza moldeado. hermosa, ¿no? Exactamente. Mira qué bonito. Es que no me dejaban hablar. Fíjate qué interesante. Pero ese no es barro. No, ese es Talavera. Córtenle, mi chavo, que aquí no se dice esa palabra. Está. Bueno, pero no dijimos no. Es broma, es broma. Quería nada más hacer un comentario referente a lo que está comentando tu mamá. El proceso de Dios en la vida de una persona, hablando de la analogía con el alfarero, es muy diferente a lo que desea nuestra carne, que es como Disney, el mágico mundo de color donde con polvitos una calabaza se convierte en una carroza. O sea, la magia es el engaño, es la Exacto, fantasía. Entonces exacto. tú quieres que Dios con polvos te convierta en lo que desea hacer o lo que Dios desea que tú seas con polvos. No, Así es. Dios dice, no, yo escogí el proceso, Así porque es. el proceso es real, Así no es es. una fantasía. Así es. No llega a las 12 de la noche y regresas a lo que eras. Aquí no regresas nunca a lo que eras, porque justo lo que decías al principio, esa tierra con agua que va haciéndose y va sacando aire, todo ese proceso nunca vuelve a ser igual. Termina siendo lo que Dios quiso que era, y cuando termina haciendo eso, ya no puede volver a ser tierra o barro. Exactamente. Y regresándole a esta parte de la palabra es que si decimos muchas marcas nos cortan. Nada de Disney. Justamente, ¿qué hace? ¿Qué nos enseñó? Justo lo que dices, creo que lo mencionaba con Ale la otra vez. Disney le enseñó a las mujeres a buscar un hombre perfecto, que no te lastima, que incluso tiene mucho dinero y que es guapo, galán, y que te ama tal y con las imperfecciones que tienes. Entonces, pero al revés no. O sea, fíjate, ¿cuántas veces
tanto mujeres como hombres, nos hemos equivocado con enseñanzas incorrectas. Porque ahorita mencionabas esto, con un polvo se convierte. Entonces no hay un proceso de, y eso me encanta de Dios, necesitas un proceso para vivir conmigo. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Por eso decimos, es que tarda demasiado sus promesas, es que no, ni siquiera las cumple, es que ni siquiera quieres vivir el proceso. Es que ni siquiera quieres vivir que donde estamos en el camino, a veces decimos, sí, Dios, tienes razón, pero ya que estamos en el proceso, chin, no, la verdad es que no, ni me imaginaba esto que iba a pasar. ¿Qué te pasa? ¿Qué onda? Le reclamamos, creemos que Dios está así y lo podemos manejar de esta manera. Al revés, Dios nos maneja como Él quiere, si deseamos hacerlo. Te deja elegir. Nunca te obliga. Gracias. O sea, a mí me sorprende eso y me apasiona eso de que Él no te obliga. O sea, Él te dice, yo tengo esto para ti, pero tú decides. O sea, tú decides si quieres ser un jarrón, un florero espectacular, de esos de que solo en las residencias más lujosas Sí. pueden lucir, Sí. o quieres ser un jarrito de tlaquepaque que más barato, que solo en las ferias regionales del pueblo más de los pueblos más recónditos lo venden. O sea, tú decides. O sea, tú decides Así es. qué quieres ser. Así es. O sea, eso es lo que a mí me apasiona y me sorprende, ¿no? O sea, que tú dices, wow, o sea, Señor, gracias, Así es. porque tú dices, ¿cómo quieres ser, no? ¿Cómo quieres vivir tu vida? Así es. O sea, ya sea que Él te ofrece un gran menú y tú decides qué quieres, ¿no? Así es. Pero también en ese decidir está tu compromiso. O sea, en ese decidir está lo que tú vas a dejarte moldear, en ese decidir está en lo que tú vas a renunciar, en lo que tú vas a ofrecerle a Él y en Así lo que es. tú vas a hacer por Él. Así es. A ver. Yo creo, bueno, ¿tú Ah, primero? sí. ¿No? Gracias. Yo creo que es el valor que le des. Ok. Puede ser el mismo jarro, Exacto. pero es el valor que tú le des. Ok. Porque ese mismo jarro, como decía Guille, en una feria puede valer 5 pesos. Y si nos vamos a una tienda de mayor prestigio, puede valer 5,000, ¿no? Creo que es el valor que tú le des, no es tanto, porque al final es moldeable. Lo hizo a lo mejor el mismo artesano, pero es el valor que le des. Ok. Y me gustaría hacer ese hincapié antes de que hables, Janet. Justamente, y lo que también, esta referencia, y ahorita bajó del Espíritu, dice, es interesante, porque mencionabas esas dos referencias entre un jarro perfecto o hermoso a un jarrito diferente, pero fíjate, ahorita lo pensé, Dios se habla a sí mismo como el alfarero, pero sabemos que Satanás es copión de todo. ¿Por qué alfarero te estás dejando moldear? Porque es justamente lo que dijiste ahorita, por el mismo creador, por el mismo alfarero, y es el valor. Pero fíjate, también sí tiene que ver con el valor que tú te des, pero más bien cuando conoces el valor que Dios te dio, de cómo te moldeó, ese es el valor correcto que debes decidir. Entonces, por supuesto que aunque seas una piedra preciosa, claro, puedes hacerte menospreciar, pero es muy diferente a conozco mi lugar. Y esto me encanta. De hecho, en la oración que hicimos el viernes, que fuimos ahí a las 5 de la mañana y todo, el Espíritu Santo estuvo trabajando conmigo en esta semana diciéndome, bueno, en estas semanas, si tú conoces tu identidad que te he dado, no vas a temer de nada. Jesús la conoció, David la conoció, Moisés la conoció, Josué la conoció, y vemos que cada uno tomó decisiones incorrectas, ¿estamos de acuerdo? Menos Jesús. Pero Jesús es el único que sabía su identidad desde estando en el reino de los cielos y en la tierra con tantas tentaciones y tribulaciones y muchas circunstancias. Incluso en la crucifixión pudo haber dicho, Dios, sí me abandonaste, pero él sabía por qué. El pecado había estado en él, porque por eso fue a la cruz. Pero Jesús jamás dijo, me arrepiento de haberme crucificado. Nunca. Entonces,
Él decidió pasar por el proceso y terminar su proceso para ser nombrado Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tomó esa decisión y es la misma decisión que nosotros debemos de tomar. Entonces, ahora sí, perdón, Yane. Lo que a mí me impacta es el proceso, que a veces nosotros podemos alargar ese proceso. A veces el Señor quiere, es como tú decías, no quiere trabajar más rápido y nosotros nos cuesta trabajo soltar, ¿no? Así es. Y es buscarlo en la intimidad, qué es lo que tenemos que soltar, qué es lo que está bien, está mal, ¿no? Porque Él en su gran amor, de verdad a mí me asombra que en su gran amor nos lo muestra, Misericordia. le da vuelta cuando nos pudo ver, estás haciendo mal, esto jamás nos dice eso, pero a veces nosotros lo alargamos y pues que no alarguemos, no lo hagamos solos, que lo tenemos a Él, ¿no? Así es. Para ese proceso, para ese moldear de nuestro corazón, nuestro carácter, ¿no? Cambiar nuestra actitud, nuestra Exacto. manera de pensar, incluso hasta lo que imaginamos, ¿no? Así es, así es. Sí, justamente, y ahorita me vino una referencia, ¿han jugado esos feria o donde sea, donde te ponen una maquinita, hay muchos hoyos y te salen muñequitos y les tienes que parar con el mazo? Y luego digo, Señor, perdóname por ser esos muñequitos que tú quieres quitar esa imperfección y luego saco por otro lado y otro por el otro lado, otro lado, otro lado. Es interesante cómo Dios trabaja porque por su misericordia nos sigue moldeando. Porque pudo haber dicho, hace las dos referencias. Hace la referencia de edificar y plantar y hace la referencia también de... ya cambié de versículo, pero menciona como de destruir, de derribar. Entonces, ¿qué puede hacer Dios contigo? Las dos cosas. Tú decides, con lo que dices, Maricel, tú decides a dónde, para dónde. ¿Me explico? ¿Qué alfarero, por cuál alfarero te quieres mover? Entonces, terminamos con esto, ahora sí. Vamos, por favor. Mencionaba a mi mamá, esto me encantó. Y también lo mencionaba Sandra, regreso al punto de las tribulaciones. Menciona en Romanos 3:5, no estaba preparado, pero digo 5:3, perdón, al revés. Romanos 5:3 dice, ahorita esperamos tantito, pero justamente, bueno, si quieres no vayas ahí. Nada más, escuchen por favor, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y no termina ahí. Ya que hay esperanza, la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántas tribulaciones hay? ¿Cuántas imperfecciones hay? Y nos gloriamos, tenemos que gloriarnos de esas tribulaciones porque Dios las permitió. Porque Dios sabía que podían pasar. Tú tomaste una decisión, pasaste por esa tribulación y por medio de su misericordia no estamos muertos. Tenemos vida y vida eterna por medio de Jesucristo. Y es justamente por eso nos gloriamos de esas tribulaciones. Porque por la tribulación, y lo voy a repetir rápidamente, porque por la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cuántos queremos paciencia? O sea, nos desesperamos tan rápido en la tribulación, pero la tribulación es necesaria porque produce paciencia. Y si tenemos paciencia, esperamos en la promesa de Dios. Entonces, como produce paciencia, la paciencia produce prueba. Hay prueba, debe haber prueba. Y por medio de la prueba hay esperanza, y la esperanza no avergüenza. Pero por eso termina diciendo, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sin el Espíritu Santo no podemos pasar ninguna prueba. No puede haber ninguna tribulación, como decías. El agua es el Espíritu de Dios, ríos de agua viva, y termina con el fuego del Espíritu, termina dándonos de su fuego, moldeándonos, juntando todas las partículas que necesitamos para tener una perfecta forma en la que Dios nos hace. Gracias Dios por eso, gracias Espíritu Santo. Un aplauso fuerte al Rey de Reyes que nos moldea a la perfección, nos moldea. Gracias Espíritu de Dios, gracias. ¿Quieres decir algo? ¿Algo? ¿Quieres decir algo?
Gracias, Tato. Y bueno, ahora sí, terminamos. Bueno, terminamos con 2 versículos, pero el primero, Colosenses 4, por favor, rápidamente. Colosenses 4. ¿Están cansados? ¿Se quieren parar o quieren seguir sentados? Estamos siendo moldeadas. Amén, amén. Quien quiera seguir, quien quiera irse, no se vayan. Seamos moldeados. Me encanta, voy a leer un versículo antes no, si quieres no vayas a ir. Colosenses 4, gracias. Ahí vamos a esperar, pero en el 3:23 dice, y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. No puedes ser moldeado para un hombre o para una persona, para que te vean y para que una persona te diga, ay, qué bonito estás. Ay, qué precioso, ay, te faltó pintura acá, ay, y que por medio de su voz y por medio de otras personas seas moldeado. Qué error tan grande podemos hacer al ser moldeados por una persona. Todo para Dios y no para los hombres. Y el 24 dice, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Qué hermoso. Ahora sí, al 4, por favor. Amós. Vámonos. ¿Verdad? Si van a parar, si digo vámonos, ¿verdad? Dice, Amós. Hagan, ¿sí? Amós, hagan lo que es justo y recto con sus siervos. No, le dice Amós, haz lo que es justo y recto con sus siervos. ¿No? De patrones, gracias, pa. Entonces, Amós, por eso a veces la Reina Valera para algunos nos es difícil, ¿no? Dice, Amós, hagan lo que es justo y recto con sus siervos. Amós. Ya entendí. Amós. Ok, Amós. Amós. Mendigo, ¿qué pasó ahora? Amós, hagan lo que es justo y recto con sus siervos. Me parece curioso. Imagínate, Dios dice, es un Dios invisible, pero si fuera visible estaría aquí. No puede entender lo que escribió Pablo. Dice, Amós, hagan lo que es justo y recto con sus siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. ¿A qué se refiere? ¿Quién es el amo en los cielos? Dios Padre, Jesús, el Espíritu Santo está en los cielos y nosotros tenemos un amo. Tú como amo tendrás un siervo. Tú tendrás discípulos, porque se está refiriendo en la parte espiritual. Nosotros tenemos un amo en el reino de los cielos. Dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, dice Pablo, para que lo manifieste como debo hablar. Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. 6. Sea su palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Es impresionante. Ahora, primero exhortaba a los hermanos, ahora exhorta a los amos, ahora exhorta a los que están a la cabeza. Y no le habla solo a pastores o a ministros, le habla también a padres de familia. Le habla a hermanos que si su papá falleció, su mamá quedó viuda y tú fuiste ahora cabeza, te habla a ti. Habla a cada uno de los que Dios mandó a llamar para decirte, ora, persevera y ora con gracia. Y que por medio de la gracia de Jesús, por medio también de su palabra, se manifieste al hablar. Para que sea tu palabra sazonada con sal y sepas responder a cada uno.
Ya fuiste moldeado. Ahora tienes que conocer la manera en que le hablas a las personas por medio del Espíritu de Dios. Qué hermoso, porque cuando un jarrón ya es hecho, un jarrón necesita ser usado. No puede estar en una tienda, como mencionaba Guille, en una tienda y sí te compran, pero te compran para ser usado. No lo vas y me encantó ahorita, estaba viendo atrás, Guille tiene una de esas y esa, si voltean atrás, y les explico aquí, debe de ser usado para agua. Es un jarrón de agua, pero lo usó como planta. Esa es su función ahorita. Ah, mira que ya va a abrir, allá iba a sacar tequila. Digo, no debía de haber repetido eso, pero... Ándale. Pero es interesante porque cada jarrón no se queda, su propósito no se queda cuando te hacen ni cuando te forman. Se queda para que seas usado con el propósito que debes de ser usado. Fuiste creado con un propósito. Entonces, debes ser usado para el propósito por el que fuiste creado. Esa es la mejor frase. No debes de ser usado para un propósito diferente al que fuiste creado. No puede ser usado de una manera en que Dios nos hace de una forma para ser de una forma y queremos ser de otra. Somos humanos y queremos ser animales. Hay personas que dicen eso, ¿no? Es impresionante el pecado que hay ahora. Y les voy a platicar esto rápido. Ya, no me alargo tanto. Cuando fuimos a Puerto Vallarta, la semana pasada, sí, ya saben, sí. Fui a una boda, por una boda. Sus pechos no son bodega, ¿verdad? Fui a una pequeña ciudad que se llama Sayulita, no sé si la conocen, es en Nayarit. Está en Nayarit, es Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, que ya no es Nuevo Vallarta, ya le dicen Nuevo Nayarit. Lo supimos porque hace como año y medio pusieron legalmente una denuncia, más que nada, para que ya no se llamara Nuevo Vallarta, sino que Puerto Vallarta tuviera su nombre y esta costa diferente, porque Nayarit está muy grande. Entonces, esta costa de arriba se llama ahora Nuevo Nayarit. Bueno, ahora que se llama Nuevo Nayarit, una de sus ciudades, como tipo Tequis, así municipios, una de ellas de Nayarit, una ciudad un pueblo se llama, iba a decir Salamanca, Sayulita. Ale me dice que fue en noviembre, que estuvo precioso, muy bonito, pintoresco, tienes playa, tienes todo, y dice, pero es muy hippie, hay personas como hippies, así, bien padre, que no sé qué, y pues así, ¿no? Porque fuman otras cosas. Entonces, pero está bonito, pero cuando fuimos esta vez, era impresionantemente horrible. Horrible, no les recomiendo, no sé si es por temporada, pero está horrible. De hippies, llegan los hippies. Exactamente. Pero fíjate, es justa la diferencia. Fueron ellos en Buen Fin. En noviembre. Yo me imagino que como gobierno dices, viene demasiado turista en noviembre, no voy a dejar que se vea esto en noviembre. No los dejan ser y seguramente tendrán algún acuerdo, no sé. Pero esta vez estaba impresionantemente feo. La gente de una manera impresionantemente fea. Leo cómo es Sodoma y Gomorra y no te miento, de verdad está impresionantemente parecido. Solo faltaba vender, que hubiera venta de personas. En serio, era horrible. Nunca me habían ofrecido droga en mi vida. Me ofrecieron en la calle como si no pasara nada. Era horrible, era una manera impresionante de cómo se movía ahí el pecado. Cada calle era diferente. Una calle, y era la más parecida a lo bonito, una calle con sus, así como en Tequis que decoran así con los de papel china y todo así bien bonito y pintoresco y qué bonito, y empezamos por ahí. Helado, delicioso, es el camino a la playa, pues debe de estar bonito. Pero cuando llegamos a la playa, horrible. Nos regresamos, la gente con música así, con sus instrumentos bien bonitos. Nada más tomamos, hay un pequeño kiosco, tomamos la calle hacia acá, la gente, los hombres vestidos así, sin playera, todos sin playera, y dice, pues es playa.
las mujeres casi desvestidas, llegas a una esquina horrible, hay un antro de, no quiero ser despectivo, pero de gente negra afroamericana que cantando literal como barrio afroamericano y un humo, y no creo que sea smog, un humo impresionante de marihuana. Era horrible. Entonces, ¿a qué íbamos ahí? Pues era a conocer porque pensamos que era bonito y nos recomendaron, o sea, ellos fueron a unos tacos justo al lado de eso y dijimos, Dios mío, ¿cómo cambian las cosas, no? Pero bueno, ¿a qué iba con esto? ¿A qué iba con esto? Ya iba a acabar, sí es cierto. Me acuerdo que... bueno, pero... de que cambió el nombre... bueno, no me acuerdo qué iba a... ¡Ah! Ya me acordé. Voy a volver a empezar. No es cierto, no es cierto. No, ya me acordé. Ya, rápidamente. Dice que sepas cómo responder a cada uno. Te prometo, llegaba con una persona y no sabía cómo responder a cada uno. Pero ¿por qué? Estaba impactado. Y cuando el Espíritu Santo me dijo, escúchame, porque puede ser usado. Antes de ir al viaje, le comentaba a mi papá y fue padre. El Espíritu Santo me dijo, no vas de vacacionar, vas a trabajar. Y yo, ¿a trabajar en qué? Bueno, fue padrísimo. Cada persona con la que iba y nos preguntaba de Dios, dábamos un mensaje. Sean familiares o no familiares de Ale, porque era toda la familia de Ale, dábamos un mensaje, predicábamos, hablábamos de Dios. Incluso una tía suya dijo, oye, qué padre, ¿cómo es el noviazgo de Ale e Isaac? O sea, les gustó tanto y les gusta tanto esa parte y es justamente, simplemente les contestamos, es Dios, cómo hace las cosas. Pero, y es esa parte, cómo hay personas... A mí me sacó de onda cuando me ofrecieron droga y no supe contestar. Dije, chin. O sea, pero es importante esto. Porque Pablo habla desde la cárcel. Pablo habla desde la cárcel hacia las personas. Pablo habla de la cárcel hacia las personas y dice, tienen que saber cómo responder. La palabra que den tiene que salar. No puede ser una palabra vacía. Y ya, ahora sí. Terminamos con 1 de Pedro. Primera de Pedro 2. Ándale, ahí les va lo último. Ahí les va. Primera de Pedro 2. ¿No cargó él en la Biblia? Gracias. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Lo voy a leer acá. Me gusta más cómo lo hace esta referencia Pedro. Dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual, pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Pidan a gritos. ¿Cuántas veces pedimos con cabeza agachada? ¿Cuántas veces pedimos con, bueno, es que si Dios permite, bueno, es que si Dios dice, bueno, es que si Dios? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho sí? Pero también hay otra referencia bíblica que menciona, es momento de pasar a alimento sólido. Pero aquí te quiero enseñar, pide con gritos, clamando, deseando. ¿Cómo un bebé pide leche materna? Gritos. ¿No? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Son alimento espiritual, alimento puro espiritual. De hecho, y esto no pasa con el Señor, pero una mamá cuando se alimenta mal, ¿cómo alimenta a su bebé? Mal, porque se transmite la leche materna. Con Dios no pasa eso y nunca va a pasar. Si deseas la leche espiritual, la tendrás pura, pero la tienes que desear, la tienes que anhelar, la tienes que buscar en todo momento. Y esto, como lo vimos en el principio, es con una intimidad. La tienes que desear en la intimidad, la tienes que anhelar en la intimidad.
Y ahora sí, ya terminé. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Gracias, Espíritu de Dios. Porque Dios nos ha escogido para ser sus hijos, pero también ha escogido a Querétaro para tener un avivamiento. Así que pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar. Bueno, antes de orar, sí será una oración, pero será una oración diferente. Si tú deseas que el Espíritu de Dios de verdad moldee tu vida a como Él quiere, no es necesario que pases al frente. Vete a un lugar diferente de donde estás en tu silla. ¿De verdad deseas que tu vida apática, tu vida de formatos, tu vida donde ya no aguantas más, una vida de soledad, de amargura, de depresión, de que no sabes qué hacer con tu vida? Si deseas de verdad tener esa transformación y ese proceso necesario en tu vida, entonces cierra tus ojos simplemente para no distraernos y vas a hablar con Dios. Voy a dirigirte en una oración, pero no es para que tú me escuches y para que tú nada más lo digas. Díselo a los oídos del Espíritu de Dios, porque te está escuchando en este momento. Él sabe el corazón y las intenciones del corazón. Si lo estás haciendo correctamente o lo estás haciendo para quedar bien. Así que dilo con todo tu corazón. Padre mío, deseo el día de hoy, a partir del día de hoy, a ser moldeado por el alfarero perfecto que eres tú. Decido ser moldeado para plantar y edificar como tú me dices que lo haga. Quiero ser una piedra preciosa, una pieza perfecta, creada por ti, moldeada por ti, cimentada por ti, y llena una pieza con fuego para terminar mi proceso a la perfección. Espíritu de Dios, el día de hoy decido ser moldeado a tu imagen y a tu semejanza como dijiste en mi vida. Tú nos creaste imagen y semejanza. Ahora quiero reflejar esa imagen y quiero reflejar esa semejanza para vivir como tú deseas que viva y para ser usado por el propósito por el que fui creado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora ahí donde estás, con tus ojos cerrados, sigue hablándole al Espíritu Santo y dile: Señor, he dejado las cosas de antes. He hecho tantas cosas que te han lastimado, pero ahora, Espíritu de Dios, estoy contigo el día de hoy. Gracias porque tú no me dejas con manos vacías. Gracias, Espíritu de Dios, porque estás conmigo. Gracias, Espíritu Santo, porque estás a mi lado. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Y mientras escuchas esta canción, tal vez no te la sepas, pero escúchala y repítela al Espíritu de Dios. Porque el Padre hoy te pregunta: ¿acaso no puedo ser yo este alfarero en tu casa, en tu vida? Te está haciendo una pregunta, y es una pregunta capciosa, porque por supuesto que puede, pero ¿de verdad lo permites? ¿Permites a Dios en tu vida ser moldeado?
porque hoy acabas de hacer una oración que Dios te puede tomar la palabra. Pero recuerda que Dios dijo en este pasaje, y se lo dijo a Jeremías: puedes ser usado para edificar y para plantar, o para ser destruido. ¿Qué quieres ser? ¿Por cuál alfarero deseas ser moldeado? ¿Por el que te quiere ver destruido? ¿Por el que te quiere ver derrotado? ¿Por el que te quiere ver como homosexual? ¿Por el que te quiere ver como engañado? ¿Por el que te quiere ver que a pesar de que fuiste lastimado físicamente en tu integridad, Satanás te quiere ver destruido y te está engañando y diciéndote: así estás bien, no cambies? ¿Por qué acercarte a Dios si Él permitió todo lo que sufriste? No dejes engañarte por esto. Dios quiere moldearte a la perfección, pero si decides seguir esta voz diciéndote que así estás bien, entonces así serás. No dejes que el engaño, la apatía, los celos, las contiendas, la iniquidad, la fornicación, la pornografía, el adulterio, no dejes que esto te engañe. El día de hoy puedes decidir tomar la decisión. Puedes decidir tomar la decisión de seguir a Cristo y que Él moldee tu vida.